Bienvenidos a este nuevo video de la Cátedra de Gestión de Datos. Mi nombre es Adrián Meca. Este video se publica bajo licencia Creative Commons. Hoy vamos a hablar sobre el diccionario de datos, ¿sí? En usos dentro de SQL. No vamos a entrar en detalle de la teoría, eso ya tienen suficiente material publicado dentro de los repositorios virtuales de la cátedra. Pero algo que es importante destacar es que el diccionario de datos es metadata, es decir, datos sobre los datos que contiene el motor de base de datos. Este contiene información sobre las bases de datos, las tablas que contiene, las estructuras de las tablas, es decir, qué atributos contienen, qué campos, qué tipo es cada atributo, sobre los índices, sobre si puede ser nulo, si no es nulo, cuáles forman parte de la primary key, qué atributos forman parte de las foreign keys, y también de otras estructuras que vamos a ver más adelante, como vistas, triggers, store procedures, ¿sí? Y también van a ver que hay información de más bajo nivel, como por ejemplo qué tipo de tablas son, qué persistencia se utiliza para las mismas, qué engine, y también, bueno, valor, en qué valor se encuentra los autoincrementales, si los tienen, así como también información sobre los permisos y privilegios que tienen los usuarios sobre cada objeto de la base de datos. La lista continúa y continúa, es realmente extenso el alcance del diccionario de datos, pero lo más significativo que tenemos que aprender sobre el diccionario de datos es que tiene un cambio radical sobre la forma en la que se trata esta metadata, y es que debe ser accedida de la misma forma que los datos. Es decir, que para acceder a la estructura y la información que se encuentra en el diccionario de datos, lo hacemos de la misma forma que accedemos a los datos normales que tenemos en una base de datos. Nosotros, para acceder al listado de personas, por ejemplo, hacemos select asterisco from personas y obtenemos el conjunto de datos de personas. Interactuamos con los datos a través de las sentencias SQL. Aquí nosotros vamos a interactuar con el diccionario de datos y esta metadata también con el lenguaje SQL. Vamos a ver distintas formas de hacerlo que ustedes van a poder aprovechar a la hora de revisar los conjuntos de datos disponibles. ¿Sí? La forma normal en la que nosotros vamos a interactuar es con sentencias reservadas, específicas. Por ejemplo, algo bastante común que van a encontrar es un desk persona. Estando, digamos, con la base de datos default seleccionada, en este caso agencia de personal, como venimos trabajando, nosotros podemos utilizar la sentencia desk y obtenemos información sobre la tabla personas. Acá vamos a ir a la tabla personas y vemos que es la misma información que se nos presenta aquí. El campo, el tipo de datos, si admite valores nulos o no, si forma parte de un índice de tabla y si tiene un valor por default y algunos comentarios o demás. También, si nosotros quisiéramos acceder a información fuera, funciona de la misma forma. Por ejemplo, afatse.alumnos y obtenemos información de la tabla de alumnos de la base de datos Afatse, aunque no la tengamos como base de datos default. Bien, esto nos da cierta información, pero si nosotros quisiéramos tener información un poco más detallada, tenemos una sentencia que es show create table, por ejemplo, donde ya estamos en personas acá. Bien, y entonces vamos a ver que en lugar de recibir una fila por cada columna, vamos a recibir una sola fila en respuesta con información sobre la sentencia create table de la propia base de datos. Es un poco más extensa de lo que puedo mostrar, así que lo vamos a copiar
copy fill y vamos a pegarlo para poder analizarlo. Pero es la sentencia create table de la tabla, ¿sí? Donde tenemos los campos, el tipo de datos, la sentencia con la que se creó, la definición de la clave primaria. Si hubiera otros índices o claves foráneas estarían listados aquí, el engine que se utiliza y el default charset. Esto es información que después vamos a explicar en videos posteriores. También tenemos otras sentencias como show create database, agencia personal y me faltó la L. Bien, donde tenemos de la misma forma la sentencia create database usada para crear esta base de datos. Digamos, no es la podría haberse creado a través de una sentencia y habiendo hecho cambios y modificaciones en la base de datos, pero esta es, digamos, con esta sentencia crearíamos una base de datos exactamente igual a las condiciones y configuración de agencia de personal actual, lo mismo que cuando pusimos personas. Aunque la hayamos creado con menos atributos y después hayamos agregado o quitado columnas o modificado, nos va a devolver una sentencia que permite recrear una tabla idéntica a la actual. Bien, toda esta información a través de, ya sea que usemos desc o show create table o database, y también tenemos para distintos objetos de la base de datos sentencias específicas para las vistas, para los store procedure, tenemos también para los usuarios de la base de datos y demás, tenemos sentencias específicas que nos permiten obtener esta información. También podemos acceder directamente a esto a través de sentencias select. El diccionario de datos, según el estándar, debe poder accederse a través de tablas del Information Schema. Acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar qué es un schema. Un esquema es un conjunto de objetos que están contenidos en los motores de base de datos. En muchos motores de base de datos esto se ha interpretado como un conjunto de objetos dentro de la base de datos. Es decir, hay una base de datos, dentro de esto tenemos los esquemas y dentro de esto tenemos los objetos como las tablas. En el caso, y se considera la base de datos un catálogo. En el caso particular de MySQL, ha considerado el servidor, digamos, el conjunto de las bases de datos de un servidor como el catálogo. Y cada base de datos es considerada en MySQL un esquema. Por lo tanto, Information Schema da información por catálogo. Es decir, en las bases de datos que consideran que hay esquemas dentro de una base de datos, hay un Information Schema por base de datos. Pero como MySQL considera que el servidor es el catálogo y contiene todas las bases de datos, cada una es un esquema independiente, hay un único Information Schema para todas las bases de datos del mismo servidor en MySQL. Es una diferencia que ahora no les va a importar demasiado, pero cuando estén trabajando en producción con múltiples gestores es algo significativo. Cerrando este paréntesis, nosotros nos interesa saber que hay una base de datos más dentro de las bases de datos una vez que se instala MySQL, que se llama Information Schema, donde contiene tablas con todo el diccionario de datos. ¿Sí? Information Schema es un estándar que nos permite acceder a toda la información del diccionario de datos. ¿Sí? Entonces tenemos, o por lo menos a la mayor parte del diccionario. Entonces, por ejemplo, en Information Schema vamos a tener una tabla que se llama literalmente tables. Esta tabla, tables, tiene información sobre las tablas. Entonces, select asterisco from information schema.tables nos da información de las tablas. Estoy usando el prefijo de la base de datos, como ya vimos, porque no estoy conectado a Information Schema. Si quisiera, la selecciono como base de datos por defecto y utilizamos entonces directamente podríamos de esta forma usar las tablas de Information Schema.
Yo en general voy a tratar de mantenerlo, cuando use Information Schema, voy a tratar de mantenerlo visible para que se entienda que no es una tabla que pertenece a nuestra base de datos, sino es una tabla de Information Schema propiamente dicho. Bien, como ven, uno de los atributos que tiene es el Table Catalog, que como les dije, en el caso de MySQL hay uno solo, y es el servidor propio. Table Schema es la base de datos. Table Schema es la base de datos. Y luego tenemos el nombre de la tabla. Luego tenemos información de la base de datos, como por ejemplo el engine utilizado, cuántas filas tiene. Estos son estadísticas, son aproximaciones, puede diferir del valor real, pero son muy aproximadas, sobre todo cuando tenemos que referirnos, por ejemplo, a tablas con millones y millones de registros y queremos saber una estimación y podemos aceptar un margen de error de cuántas filas tiene. Es mucho más rápido consultar cuántas filas tiene aquí que realmente ejecutar un count de la tabla para saber exactamente la cantidad de filas. Entonces, si no necesitamos el valor exacto, es una muy buena alternativa para obtenerlo. También tenemos información como data length e index length que nos dicen el tamaño de la tabla y de los índices en bytes que ocupa. Esto es muy importante porque a veces necesitamos estimar cuánto ocupa una tabla en producción antes de hacer un cambio o migrarla o lo que sea. Y es significativo porque es un valor muy cercano al exacto, dependiendo de cuándo se hayan corrido por última vez las estadísticas en el motor. Bien, nosotros acá tenemos, como en AFATSE, continúa agencia personal y demás bases de datos. Y nosotros podemos filtrar de la misma forma que hacemos Table Schema igual agencia personal. ¿Sí? De la misma forma que utilizamos el lenguaje SQL para acceder a los datos de nuestras bases de datos, podemos usarlo para interactuar con el diccionario de datos. ¿Sí? También podemos agregar otras condiciones. Table name like. Vamos a usar persona y obtenemos todas las tablas que empiezan con persona. Podemos estar buscando la tabla persona o algo, o recordamos parte del nombre y podemos tratar de utilizarlo. Por ejemplo, podríamos trabajar de la misma forma con contrato. ¿Sí? Sabemos que hay una sola. Podemos título. Y acá vemos que hay dos. ¿Sí? Si no estamos seguros, es una buena forma de encontrar esta información. También tenemos sentencias reservadas o específicas para esto en el motor, como por ejemplo show tables. Dentro de una base de datos nos da todas las tablas que tiene, o show tables like, y podemos hacer algo parecido a esto, pero no nos va a dar información sobre la cantidad de filas o el tamaño que tiene. Sin embargo, a veces es más sencillo utilizar el Information Schema cuando tenemos que obtener información de varias tablas, e incluso las podemos relacionar entre sí. Una vez que veamos cómo se utiliza el join, puede utilizarse también aquí. Alguna de las otras tablas que tenemos en Information Schema, ¿sí?, es la tabla columns. ¿Sí? Tenemos también, fíjense, table schema y table name. Entonces, por ejemplo, podemos hacer algo como esto y utilizar la tabla columns. La tabla columns, acá como lo pueden ver, tiene información de todas las columnas de de todas las tablas de todas las bases de datos. En algo particular, por ejemplo, yo podría buscar dentro de agencia personal, también podría buscar columnas. Por ejemplo, con parte de nombre título. Y entonces obtengo todas las que tienen título. También podría buscar, por ejemplo,
las que tienen código de cargo. Acá digamos incluso una igualdad podemos hacer. Y vemos todas las tablas que tienen la columna código de cargo. También podemos utilizar cualquier otra condición, por ejemplo nombre, para hacer las tablas con la columna nombre. Es muy importante entender que yo puedo realizar cualquier búsqueda. Sin embargo, hasta la versión 5.7 de MySQL, ¿sí? Incluso todos los forks que están basadas en ellas, tienen una cuestión de performance cuando se utiliza el Information Schema sin especificar la base de datos. Debido a la gran cantidad de información que contienen, a veces cuando estas tablas crecen, si no se filtra por el table schema, las consultas pueden consumir muchísimos recursos y muchísimo tiempo en ejecutarse. Entonces es algo para tener en cuenta. A veces es inclusive mucho más rápido iterar sobre todas las bases de datos preguntando en cada una que ejecutar una búsqueda, por ejemplo, solo del nombre de columnas en todas las bases de datos. Bien, entre las tablas que, bueno, entre las tablas que son importantes tener en cuenta tenemos tablas como Column Privileges, que vamos a ver sobre el fin de año los que son los privileges. Tenemos tablas propias de privilegios, ¿sí? Donde podemos encontrar información. Tenemos tablas sobre los triggers, los user privileges, las vistas, otras rutinas. Hay un montón de información donde nosotros podemos hacer uso según nuestra necesidad. Entre las tablas más importantes y más usadas son tables, columns, y la otra que es bastante importante es esta tabla, Key Column Usage. Es muy útil porque tiene información sobre las claves foráneas. Entonces, por ejemplo, queremos saber todas las tablas que apuntan a la tabla, por ejemplo, cargo en agencia de personal, o sea que tienen claves foráneas a cargos. Podemos hacer una búsqueda en agencia de personal y podemos decir and reference table schema igual también vamos a decir, o sea que está en agencia de personal, que apuntan a agencia de personal y que vamos a ir a buscar que en la tabla referenciada table name, reference table name, sea cargos, ¿sí? Entonces, a ver, debo tener algún error en la sintaxis, un segundo. Referencia. A ver, por las dos. Ah, estoy equivocado, me faltó corregir la tabla acá. Aquí, column usage. Y aquí vemos la información y tenemos que cuáles son las foreign keys y tenemos que las tablas son antecedentes y solicitudes empresa que hacen referencia a la tabla cargos, ¿sí? Esto está al final, reference table name, y tenemos cuáles son las columnas, que incluso si se llamaran diferente podríamos obtener la información de cuáles son las claves foráneas y las columnas que apuntan a cargos. Así que bien, algo para que tengan en cuenta es el uso de Information Schema para obtener la estructura. Ya sea que utilicen Desk, Show Create Table o utilicen los selects sobre Information Schema, cualquiera de las formas son válidas para obtener información sobre la estructura. Sin embargo, Information Schema contiene mucha más información de la que solemos
obtener a través de sentencias reservadas para esto. Y además suele ser similar, si bien no es igual, suele ser similar en otros motores de base de datos. Entonces es usual que podamos de forma parecida navegar entre uno y otro motor de base de datos en esta información, aunque los nombres de tablas y columnas cambien ligeramente, tienen información similar entre sí y es más, por lo menos es más parecido de lo que a veces son las sentencias específicas de cada motor para obtener la misma información. Bueno, espero que les haya servido. Hasta la próxima.